Ok, entonces en la página del curso, si se van aquí a la parte de notas, o sea, en el cintillo de arriba dice notas, ya agregué hace unos minutos la parte de funciones medibles. Entonces, si le pican ahí, les va a aparecer el PDF, ¿no? De nuevo, los PDFs y las notas que voy haciendo, pues es prácticamente lo que vamos viendo aquí. El objetivo es que por ahora les sirvan como de guía y para tener una anotación o bueno, un documento con notación consistente con las clases. Y si en algún momento no vieron una sesión o si creen que mi exposición por escrito es muy superior a la exposición como oral, pues bueno, igual lo pueden leer, ¿no? Para tener una idea de más o menos por dónde va. Hay ciertas cosas, por ejemplo, al momento de dar la clase, puede ser que en algún momento se me vaya algún detalle y entonces ese tipo de cosas, si me doy cuenta, las trato de corregir en las notas, ¿ok? Pero bueno, aquí están y de todas maneras no es como que yo me esté inventando todo. Aquí, bueno, aquí estoy siguiendo más o menos el con, pero como les había dicho, la definición que nosotros estamos tomando de funciones medibles es un poco distinta. O sea, la definición que traen los libros que aquí estoy poniendo como referencias, que son, digamos, las referencias importantes que estamos considerando. Bueno, habría que agregar el de Gravinsky, o sea que es Bartley, Cohn y Royden y el de Gravinsky. Ellos definen, o bueno, su definición de función medible es un caso particular de nuestra definición. Ok, entonces aquí, bueno, es digamos una diferencia que hay que tomar en cuenta por si ustedes están trabajando con otros textos. Y bueno, y como en las otras notas, si ustedes llegan a detectar un error, o sea, ya sea como un error de dedo o creen que hay algo que de plano no tiene sentido, pues díganme pues para que lo pueda corregir, por favor. Y bueno, nada más repito lo que había dicho sobre los exámenes. El lunes voy a subir un PDF en la página del curso, o bueno, lo voy a subir en algún momento del fin de semana, pero pues para el lunes ya va a estar ahí, en donde van a poder ver las calificaciones del primer parcial, que de nuevo ya tienen las calificaciones del primer parcial. Eh, es nada más lo que les mandó Octavio, más lo que les mandó Julián, y son las calificaciones del primer parcial. En el segundo parcial, ahí sí tienen que ponderar, pero esto lo retomo el lunes porque este lunes van a tener todas sus calificaciones completas. E igual les recuerdo, si sacaron, digamos, 10 en el primer parcial y 10 en el segundo parcial, ya no es necesario que hagan el tercero. ¿Ok? Si les fue muy mal en un examen, en uno de los primeros dos, pues sí sugeriría que hicieran el tercer parcial para, para quitar el más bajo, ¿no? Pero si ya tienen dos muy buenos, pues igual no es necesario hacer el tercero. Ok. Y bueno, para los exámenes sí voy a considerar, si tienen puntos extra, por ejemplo, si sacaron 10 más un punto extra y llegaron al 11, los promedios los voy a hacer considerando esos puntos extra, ¿no? O sea, de los 5 puntos me parece que valen la parte correspondiente a los exámenes, podrían tener 5 puntos algo, ajá, considerando los puntos extra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si sacaron 9 y 11, pues ya tienen 10 en los dos y la parte correspondiente a exámenes ya está cubierta. ¿Ok? Eh, sobre, sobre, sobre los proyectos, ya me han mandado correos para proponer, bueno, pidiendo temas, están bien. Y hay uno, esto que estoy poniendo aquí, creo que es o sea, no lo he agregado a la lista de sugerencias, pero si no tienen tema, creo que es un muy buen tema. Ajá, y lo pueden ver del libro de Royden. O sea, lo pueden ir siguiendo en la primera parte. El teorema de Lucene se puede hacer en versiones muy, muy generales, pero no, o sea, no queremos tanta generalidad.
O sea, lo que deben de probar es que si tienen, piensen en un intervalo compacto, digamos el 0,1, pero puede ser cualquiera, ¿no? Denle la medida de Lebesgue y la sigma álgebra de Borel. Entonces, y ahora tomen una función real valuada que vaya de ese, bueno, real valuada y acotada, me parece. Sí, tiene que ser acotada. Entonces, si toman una función así, o bueno, creo que basta con que sea real valuada, no lo tengo muy presente, pero el punto es que pueden aproximar muy, muy bien a esa función medible, que es medible en un sentido, o sea, prácticamente sin restricciones, por funciones continuas. Y por eso me refiero a que para toda epsilon mayor que 0 va a existir una función continua y un conjunto de medida menor que epsilon, tal que la función continua y la función medible coinciden en todo el intervalo menos en el conjunto de medida chica. ¿Ok? Ese es el teorema de Lucene, que en términos muy, muy llanos nos dice que una función medible es casi una función continua. Ajá. En el camino tienen que trabajar tienen que trabajar con un teorema que se llama el teorema de Gorov, que ese sí lo vamos a discutir ya sea en una hoja o posiblemente en el examen con detalle, pero ese es también un teorema muy importante, el teorema de Gorov, que se requiere para probar el de Lucene. ¿Ok? Ahora, si a alguno de ustedes le interesa ese tema, pues bueno, mándenme el correo y ya refino un poco la bibliografía. E incluso les podría mandar un artículo que da un muy bonito refinamiento del teorema de Lucene. Creo que les había comentado antes, es de un señor que se llama Taylor. Y al menos el teorema principal de ese artículo es sumamente legible. Nada más hay un ejercicio por ahí o sea, que sí hay que hacer, que no es difícil, pero igual no es tan obvio. Pero fuera de eso, me parece que es un resultado adecuado y una exposición adecuada, al menos el resultado principal de este señor Taylor. ¿Ok? Bueno. Y bueno, es todo por la parte burocrática. Ahora, antes de regresar a lo que hemos estado hablando, o bueno, de lo que hablamos antes de irnos de vacaciones, eh, sí, me gustaría tomar o bueno, proporcionar una visión panorámica muy rápida de todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora, ¿ok? O sea, yo sé que algunos de ustedes, sí, en vacaciones, despertaban y leían en la mañana el Halmos y por la tarde el Roidan, ¿no? Pero bueno, también estoy consciente de que varios de ustedes han de haber aprovechado las vacaciones para descansar, que pues para eso son. Y entonces, bueno, nada más para tratar de recordar. Bueno, pero el proyecto es bonito, ¿no? O sea, es bonito ir aprendiendo así como sin tanta presión, como un examen, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que voy a hacer primero es, voy a tratar de dar una vista panorámica de todo lo que hicimos la primera parte del semestre. O bueno, de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces vamos a ponerle recordatorio general. No voy a poner muchas definiciones ni nada. Nada más nombre de cosas que hemos visto. Recordatorio general. Bueno, primero, la principal motivación que tenemos desde el principio del curso es tener una teoría de la integración que sea robusta, bajo límites, y que en cierto modo incluya la de Riemann, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos la teoría de Riemann, ustedes ya llevan, pues, digamos, al menos 2 años haciendo integrales en una y en varias variables, ya se resolvieron todo el Spivak y ya saben hacer muchas integrales de Riemann.
a pesar de ser muy útil, la integral de Riemann tiene ciertas desventajas y bueno, una de las desventajas que tiene es que no es cerrada bajo límites incluso monótonos, ¿no? Y el ejemplo que habíamos puesto es la función f que va del 0,1 al, digamos, a los reales, dada por f de x es igual a 1 si x es racional y 0 en otro caso. ¿Ok? Entonces dijimos que esta función la podemos expresar como un límite puntual de funciones Riemann integrables. Y de hecho, la integral de todas estas funciones es igual a 0, y sin embargo el límite no es Riemann integrable, ¿no? Y de hecho lo podemos escribir también como un límite no decreciente de funciones Riemann integrables. Entonces, este tipo de cosas es algo que nos empuja para hacer una teoría de integración un poco más robusta. Ahora, debo de aclarar que no es, o sea, no es como si esto les hubiera quitado el sueño, ¿no? Esta función a los matemáticos de hace 100 años que desarrollaron esta teoría, sino que cuando empiezan a trabajar en problemas de análisis como de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, más sofisticados, empiezan a requerir una teoría de integración que sí sea un poco más estable con respecto a límites, ¿ok? Y entonces se empezó a trabajar en todo este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro objetivo, tener una teoría de la integración un poco más robusta y que en cierto modo incluya la teoría de Riemann. Ahora, para poder hacer eso, primero hablamos de los espacios en los que vamos a ir trabajando. Y esos serán los espacios medibles. Ahora, los espacios medibles son parejas X, A, donde X es un conjunto no vacío y A es una sigma álgebra de subconjuntos de X. Eso quiere decir que A es una colección de subconjuntos de X que contiene al vacío o contiene al total, va a ser equivalente, que es cerrado bajo complementación y que es cerrado bajo uniones numerables. O sea, que si tenemos una sucesión en A, entonces la unión de todos ellos, bueno, la unión de todos los términos también pertenece a A. Eso es una sigma álgebra. Vimos equivalencias de sigma álgebra, vimos que tiene cierta estabilidad la noción de sigma álgebra en el sentido de que la intersección de una cantidad arbitraria o una colección arbitraria de sigma álgebras es también una sigma álgebra. Eso nos ayudó a definir la sigma álgebra generada por una familia de conjuntos. Eso es bueno porque lo mencionamos, pero no lo probamos y de hecho yo creo que puede ser es un buen ejercicio, ¿no? Probar que si A es infinita, es sigma álgebra, y A es infinita, entonces A es no numerable. Esto se puede hacer siguiendo más o menos la idea del tercer ejercicio del examen, o sea, trabajando como, digamos, bueno, para simplificar las cosas y no solo simplificar las cosas, sino enfatizar cuál es la idea detrás de esto, eh, traten de pensar en por qué esto es no numerable. Ajá. Y luego tomen sigma álgebras infinitas de los naturales y vean que eso, eh, bueno, que ahí también hay esta biyección entre las sigma álgebras y las particiones de los naturales. ¿Ok? O sea, en general sí puede haber un poco más de complicaciones, pero la parte importante está ahí, o sea, la no numerabilidad. Bueno, esto es para decir que las sigma álgebras infinitas se pueden complicar y bastante, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue, además de dar caracterizaciones, vimos resultados que nos permiten estudiar a las sigma álgebras de interés, que usualmente son generadas por familias más sencillas, a través de estructuras más manejables. Y en ese sentido estaba el lema de Dynkin. O sea, que nos dice que si tenemos
digamos, P es un pi sistema, el lambda sistema generado por pi coincide con su sigma álgebra. ¿Ok? Entonces, en menos palabras, la primera parte la dedicamos a trabajar en el espacio, ¿no? O sea, nada más en el entorno. Digamos, aquí vemos lema de Dynkin. Es el lema de las clases monótonas. Ahora, ya que teníamos nuestro espacio o los espacios medibles, le metimos medidas. Que las medidas son funciones definidas en una sigma álgebra a los reales extendidos no negativos. Espacios de medida, que es un conjunto, una sigma álgebra de subconjuntos y una medida. Y tenemos que las medidas satisfacen esto. La del vacío es 0, es no negativa y es sigma aditiva. O sea, si tenemos una colección numerable de conjuntos disjuntos por pares, entonces la medida de esa unión es la serie de las medidas. ¿Ok? Aquí vimos que las medidas tienen propiedades que nos gustan. Por ejemplo, que si tenemos una sucesión de conjuntos medibles que es creciente o no decreciente, la medida de AN tiende a la medida de A, o sea, la medida de la unión de todos ellos. Vimos que cuando es decreciente, también es cierto el resultado, pero tenemos que suponer que al menos un término tiene medida finita. ¿Ok? Después, o sea, ya que tenemos nuestro espacio medible y las medidas, que tenemos nuestro espacio de medida, ese es, digamos, el contexto completo en donde vamos a hacer la teoría de integración, en los espacios de medida. Ahora, la tercera parte fue, bueno, no sé cómo lo hayan pensado o cómo lo hayan sentido ustedes, pero personalmente creo que es la parte más densa de todo el curso, que es la parte de construcción de medidas, que es donde estudiamos la construcción de Karateodori. Aunque esa parte fue larga y tenía muchos tecnicismos, la idea principal, o bueno, la idea central de todo esto no era tan complicada. Y es una idea que también vimos en la noción de sigma álgebras generadas por una familia. Es algo que también vimos en medidas. Y es que vamos a tratar de aproximar o vamos a tratar de calcular objetos o vamos a tratar de definir objetos a partir de aproximarlos mediante objetos más sencillos. Entonces, en la construcción de medidas con el teorema de extensión de Karateodori, en lugar de trabajar directamente con una medida en una sigma álgebra, lo que hicimos fue trabajar con premedidas en, en anillos. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una premedida en un anillo, dijimos que podemos extenderla a una sigma álgebra y bajo ciertas condiciones, incluso la extensión es única. ¿Ok? Entonces aquí digamos Karateodori. Ahora, ya que tenemos, vean, aquí ya tenemos el contexto, ¿no? Este tercer punto realmente no es, o sea, realmente no es necesario para seguir avanzando en una teoría abstracta, pero es importante porque nos dice eh, que realmente existen los espacios de medida, ¿no? O sea, que sí podemos, o bueno, que sí existen espacios de medida que no sean triviales o que no sean los números naturales con la medida de conteo en la sigma álgebra del conjunto potencia. Eso es por lo que nos interesa la construcción de medidas. Ahora, después empezamos a hablar de funciones medibles. Que las funciones medibles son las funciones entre espacios medibles que preservan la estructura. O sea, si xa y yb son espacios medibles, f de x a y es medible si, solo si, la preimagen de todo conjunto medible es medible. Aquí quiero aclarar una cosa. Aquí no estoy diciendo que las funciones medibles lleven conjuntos medibles en conjuntos medibles. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos, de hecho, hablando en la otra dirección,
que cuando jalamos un conjunto medible del codominio al dominio, caemos en un conjunto medible. Esto es muy parecido a la definición de continuidad, ¿no? O bueno, a una caracterización de continuidad que vieron en espacios métricos y que de hecho es la definición de continuidad en espacios topológicos, que es que la preimagen de abiertos, digamos, este es un abierto en el codominio, es abierto en el dominio, ¿ok? O sea que cuando jalamos abiertos al dominio, nos debemos de caer en un abierto o cerrados, ¿ok? Esa es una caracterización de continuidad, digamos, en espacios métricos, y es bastante parecido a la manera en la que estamos definiendo funciones medibles. Ahora, entre las cosas que vimos de funciones medibles, utilizamos cosas, bueno, utilizamos, pues sí, utilizamos lo que ya sabíamos sobre sigma álgebras para dar criterios que nos dan la medibilidad de una función. Entre ellos vimos que eh, tenemos esto, ¿no? O sea, si tenemos una familia de subconjuntos del codominio, la imagen inversa de la sigma álgebra generada por esa familia es igual a la sigma álgebra generada por las imágenes inversas. Y esto lo estoy poniendo así porque fue uno de los resultados más importantes sobre funciones medibles. Ajá. Porque de aquí concluimos cosas como que las funciones continuas, o sea, si tenemos dos espacios métricos y una función continua de uno a otro, y ambos espacios métricos los dotamos con la sigma álgebra de Borel, entonces esa función continua tiene que ser medible. Y la prueba fue realmente una aplicación de este resultado en donde por C tomamos a los conjuntos abiertos. ¿Ok? Y bueno, recordamos que la sigma álgebra de Borel es la sigma álgebra generada por los abiertos. Ahora, en lo último, pues sí, el último resultado así como visto a fondo que vimos de las funciones medibles fue la aproximación por funciones simples. Las funciones simples son funciones de esta forma. AJ, G de AJ, donde estos AJs son conjuntos medibles y las alfa J son números reales, ¿ok? Una función simple es una función medible que asume una cantidad finita de valores. Entonces, lo que habíamos visto, lo último que vimos, es que se puede aproximar de manera satisfactoria eh, una función medible mediante funciones simples. Ahora, por una forma satisfactoria me refiero a que toda función medible es el límite puntual de una sucesión de funciones simples. Y además, si la función es acotada, aquí estoy pensando en funciones medibles con codominio en los reales, si la función es acotada, entonces no solo es el límite puntual de una sucesión de funciones simples, sino el límite uniforme. ¿Ok? En términos muy llanos, bueno, no, ni tan llanos, ¿no? Pero así brevemente, la diferencia entre, entre la convergencia puntual y la convergencia uniforme es que si converge puntualmente, tenemos esto, es igual a f de x para cada x, ¿no? Eso quiere decir que para toda epsilon mayor que 0 existe una n, pero aquí esta n va a depender del error de aproximación y del punto en donde estemos parados. Tal que a partir de ese momento, o sea, a partir de este índice, la sucesión se parece mucho a f de x. Eso es la convergencia puntual. Y la convergencia uniforme se refiere a que cuando ponemos el error de aproximación, el índice a partir del cual ya nos estamos aproximando tanto como queremos al límite, no depende del punto en el que estamos parados. Ajá. O sea que eh, es para toda, digamos aquí sería para toda x en x, eso es convergencia puntual, y convergencia uniforme sería para todo epsilon mayor que 0, existe una n que depende de epsilon únicamente en los naturales, tal que para toda x en x y ya la condición de cercanía. ¿Ok? Ahora, eso fue, digamos, el último
resultado que vimos con calma, el de aproximación de funciones medibles real valuadas, de hecho con valores en los reales extendidos, por funciones simples. Nosotros aquí, bueno, en la sesión conmigo vimos únicamente cuando son no negativas, y ayer con Julián vieron cuando toman valores positivos y negativos, ¿no? Incluyendo menos infinito. Ok, y ahora, y recuerden, si recordamos cuál fue la motivación principal, fue hablar de teoría de integración. Entonces ya llevamos 4 partes de nuestro camino para llegar a esta teoría de la integración que pues hay partes bastante pesadas, y sin embargo no hemos hablado nada de integración. La integración la vamos a hacer, la vamos a definir para ciertas funciones medibles. Y así como lo hicimos aquí en la construcción de Karateodori, que lo hicimos o que definimos a las medidas, construyendo unas medidas exteriores que se hacían aproximando por elementos del anillo, o sea, aproximando objetos generales por objetos más sencillos. Y, y pues bueno, les digo, es algo que ha aparecido varias veces. En la integración vamos a hacer lo mismo. Integrales. O bueno, la integral con respecto a una medida. Lo que vamos a hacer primero es definir la integral de funciones simples no negativas. Simples no negativas. Después nos vamos a funciones medibles no negativas. Una vez que tenemos funciones medibles no negativas, ya nos vamos a extender a ciertas funciones, no a todas las funciones medibles, sino a una familia de funciones medibles valuadas en los reales extendidos. O sea, pero quiero que vean el caminito. Nuestro objetivo es definirlas aquí, pero no vamos a empezar definiéndolas aquí. Vamos a empezar con funciones simples. Vamos a ver que la integral de funciones simples tiene ciertas propiedades, y luego nos vamos a ir a funciones medibles no negativas, y a partir de aproximación a partir de la aproximación de funciones medibles mediante funciones simples, vamos a concluir las mismas propiedades que vemos para funciones simples, las vamos a concluir para funciones medibles no negativas. Y después nos vamos a fijar en las funciones integrables, que son ciertas funciones medibles, y también vamos a ver las mismas propiedades que vimos para las funciones simples, las vamos a ver para las funciones medibles, y también va a ser a través de este proceso de aproximación. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, aquí vamos a recordar todas estas definiciones, incluso las proposiciones, ya las habíamos discutido, por eso las traje ya escritas. Entonces, esto sigue siendo como recordatorio, pero ya en particular de integración. Primero vamos a fijar un espacio de medida. O sea, X es un conjunto, A es una sigma-álgebra de subconjuntos de X, y mu es una medida. Entonces, una función simple es una función medible, recordando que así le estamos denotando las funciones medibles, que van de X a los reales. Aquí es importante decir que estamos considerando a las funciones simples como real valuadas. Lo digo porque la suponen los reales extendidos, pero no, nosotros la estamos suponiendo real valuadas. Si se van, por ejemplo, al libro de Bartlett o al de Gravinsky, ellos también suponen que son real valuadas. ¿Ok? Entonces, una función simple es una función medible de X a R, real valuada, que toma una cantidad finita de valores. ¿Ok? Vamos a denotar S de X a la colección de funciones simples, S más de X a la colección de funciones simples no negativas. Y ahora, si tenemos una función simple y los valores que toma son alfa 1, alfa 2, alfa hasta alfa n, con todos ellos distintos, la representación canónica de S es esta, en donde cada AJ es la imagen inversa de alfa J. Quiero que vean que estas AJs
son disjuntas por pares, porque, bueno, porque las alfa J son distintas, y además son medibles porque S es medible y los singuletos son medibles, son conjuntos cerrados, entonces son medibles. Y y además la unión de todos los AJs es el espacio, o bueno, es X, ¿ok? Entonces, esta es una partición finita y medible del espacio, ¿ok? Entonces, si tenemos una representación canónica, bueno, aquí también hay una cosa que quiero señalar, y es que hay un resultado que me parece que sí lo puse en un ejercicio de práctica, que es, imaginen que tienen un conjunto, o bueno, un espacio medible, y a un subconjunto de X. Sí, creo que se lo puse como ejercicio de práctica. Entonces, esta función, la función indicadora de A, es medible si solo si A es un conjunto medible. ¿Ok? Sí, creo que esto sí lo puse como ejercicio de práctica. O sea, no, definitivamente no lo puse en ayudantía, pero probablemente sí lo puse ejercicio de práctica. Y si no lo puse, pues inténtelo, porque es útil y realmente no es complicado. Es para practicar la definición de medibilidad. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí también si tenemos una función de esta forma, pues va a ser medible porque las funciones medibles realvaluadas forman un espacio vectorial sobre los reales. ¿Ok? Bueno, entonces si tenemos una función simple no negativa, aquí es importante señalar que es no negativa, y esta es su representación canónica, entonces definimos a la integral de nuestra función simple no negativa con respecto a la medida de este modo. Ahora, quiero que vean que eso también, pues se parece bastante, ¿no? A la manera en la que trabajan con integral de Riemann. Porque recuerden, en la integral de Riemann, la manera en la que la definieron fue a partir de funciones escalonadas. ¿Ah? O sea, tienen una función acotada en un intervalo, la aproximan por abajo por funciones escalonadas, la aproximan por arriba por funciones escalonadas, y lo que esperan es que el área de los rectangulitos de abajo sea muy cercana al área de los rectangulitos que van por arriba. ¿Ok? Y realmente están definiendo la integral de Riemann en términos de integrales de funciones escalonadas. Y entonces, una función escalonada, le voy a poner t, digamos del 0, 1 a los reales, pues es una función de esta forma, ¿no? Y j, desde j igual a 1 hasta, digamos, n, en donde ij es un intervalo. Entonces, la manera en la que ven, en la que definen la integral de Riemann en cálculo es, bueno, de una función escalonada, pues es igual, ¿no? O sea, j igual a 1 hasta n, alfa j, y aquí ponen la longitud del intervalo. Pero ya sabemos que la longitud del intervalo es lo mismo que su media de Lebesgue. Ajá. Entonces, al menos en R, como que esto pinta que sí tiene futuro en el sentido de que queremos una integral que en cierto modo incluya la de Riemann, ¿no? Entonces, cuando restringimos todo al caso conocido, o sea, no en el caso abstracto que estamos mencionando aquí, sino que decimos x es igual al 0,1, a es la sigma álgebra de Borel y mu es la medida de Lebesgue, y S es escalonada, entonces, pues la integral de S coincide con lo que esperamos que coincida, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a regresar a nuestro contexto general, en el que estamos en un espacio de medida abstracto y estamos definiendo la integral de funciones simples. Lo definimos a partir de la representación canónica. Ahora, la primera, esta proposición que estoy poniendo aquí, la verdad es
O sea, no nos interesa tanto por sí misma, sino porque nos va a permitir concluir otras cosas. Y de hecho, en el, bueno, con el ejercicio 2 de la hoja 13 que vieron ayer con Julián, esto ya sale muy rápido, ¿no? Pero bueno, lo que nos dice esta proposición es, tomen una función simple no negativa y supongan que la pueden escribir de este modo. Ajá, en donde cada BK, perdón, en cada BK es medible y todos los BKs son disjuntos por pares. Si esto es cierto, o sea, si pueden escribir a S de este modo, entonces la integral de S es igual a esto de aquí. ¿Ok? Aquí quiero señalar que no estamos diciendo que esta sea la representación canónica. De hecho, lo que estamos haciendo en esa proposición, en la primera, no las enumero, pero en la primera, en la que está arriba, lo que estamos haciendo es, imagínense que este rectangulito es su espacio medible y tienen su función simple S. Toman la representación canónica, entonces lo que hace la representación canónica es les da una partición finita y medible del espacio. ¿Ok? Ahora, lo que realmente esconde esta proposición de acá que estoy señalando es que si partimos o sea, si ya tenemos a la partición que induce la representación canónica de S, y cada uno de esos cachos los volvemos a partir en una cantidad finita de cachos medibles, digamos así, y bueno, y el último lo dejamos igual. Entonces, tomar esta suma, o bueno, esta suma de acá, con respecto a cada uno de estos pedacitos, da lo mismo que tomar la suma con respecto a los pedazos más grandes que nos da la representación canónica. ¿Ok? Ahora, aquí, pues, en la redacción no se ve lo que estoy diciendo, ¿no? Pero lo que sí podrían probar, y creo que es un buen ejercicio, es que si toman eh, BK y AJ, o sea, AJ de la representación canónica y BK como del enunciado, si esto es no vacío, entonces BK tiene que ser un subconjunto de AJ. ¿Ok? O sea, esto realmente no lo necesitan para demostrar la proposición ni nada, pero creo que valdría la pena que lo intenten probar para que vean esto. O sea, para que vean por qué esta proposición nos está diciendo que cuando tenemos nuestra función simple y la partición correspondiente al dominio, podemos representar a la misma función simple con respecto a una subpartición o una partición más fina, mejor dicho, que la que da la representación canónica, y la integral, o bueno, el cálculo que estamos haciendo aquí sigue siendo lo mismo. Ajá. Bueno, nada más como comentario al margen, si quieren, esto creo que ya lo había dicho, pero si quieren una exposición que deje todavía más clara el paralelismo de esta construcción con la de la integral de Riemann, pueden revisar lo que hace Cadets en su libro. Igual, nada más teniendo cuidado que Cadets siempre trabaja con hipótesis extra, pero bueno, es una exposición buena. Ok, como esto lo van a probar con Julián el martes y esencialmente ya lo probaron, no lo vamos a probar aquí. Pero bueno, esta proposición, eh, ahora, por refinamiento de la partición, me refiero a esto. Ok, ahí está nuestro espacio y tenemos, digamos, esta partición en conjuntos medibles. Por un refinamiento me refiero a que a partir de la partición que ya tenemos, partimos en cachos más chiquitos, pero respetamos la partición original. ¿Ok? Eso me refiero por refinamiento. ¿Sí o no? Bien, perfecto. De hecho, esa misma idea también la tienen cuando... Ah, sí, sí, claro, exacto. Es el teorema correspondiente a lo del refinamiento de Riemann. ¿Ok? Pero ahora, lo que nos permite esto
o sea, este limita técnico, es probar las primeras propiedades que nos gustan de la integral, ¿no? O sea, todavía, digamos, son una versión medio rupestre porque tenemos muchas hipótesis, pero ya va en buen camino. Una de ellas es que si tenemos dos funciones simples no negativas, entonces la integral saca escalares no negativos. Aquí, bueno, aquí pues también podemos poner el cero, ¿no? Eh, saca escalares no negativos. También separa sumas y es monótona. ¿Ok? Bueno, eh, bueno la verdad, casi todos se prueban de manera igual, pero bueno, vamos a probarlo, ¿no? O sea, vamos a empezar con una demostración eh, no tan densa, ¿no? Que es esta. Ahí, lo dejo a la derecha para que pues, recordemos qué es lo que queremos hacer. Entonces, empecemos tomando dos funciones. Bueno, ya las fijamos, ahí están. Entonces, para alfa mayor o igual que 0, tenemos que alfa por s es igual a, perdón, esto es importante. Antes de poner eso, voy a fijar las representaciones canónicas de S y de T, porque la integral la tenemos definida en términos de representaciones canónicas. Sean S y T con representación canónica. S va a ser igual a la suma desde J igual a 1 hasta N de alfa J, J a J, y T va a ser igual a la suma desde K igual a 1 hasta M. O sea, N y M no tienen por qué ser iguales. Beta K y BK. ¿Ok? Entonces, ahora sí, si, si tomamos un número real no negativo, se cumple alfa por S. O sea, bueno, yo sé que esto no es particularmente complicado, ¿no? Porque nada más eh, pues estamos aplicando la distribución ahí. O sea, la distribución del producto de números reales. Ahí está. Y por la proposición, ¿saben qué? Yo creo que sí les ponemos nombre para poder hacer bien la referencia. Proposición 1, proposición 2. Por la proposición 1, tenemos esto, que la integral de alfa s con respecto a la medida mu es igual a la suma desde j igual a 1 hasta n de alfa por alfa j por la medida de aj. Aquí estamos sumando una cantidad finita de números reales extendidos no negativos. Aquí quiero enfatizar que, pues igual en una de esas, la medida de alguna AJ podría ser más infinito, ¿no? Eso no lo estamos descartando. Pero bueno, en cualquier caso, sí podemos hacer esto. Alfa J, mu de AJ, y esto es justamente alfa veces la integral de S de mu. Ok, excelente. Eh, bueno, eh, notemos que S más T es igual a la suma sobre, bueno, desde I igual a 1 hasta N, suma desde J igual a 1 hasta M, de AI más BK
y es ahí intersección BK. ¿Ok? Ahora, aquí creo que es como mucho más fácil, igual si hacemos como un diagrama sobre lo que está pasando. De nuevo, ese cuadrito es nuestro espacio medible. Vamos a poner a S de azul y, perdón, S va a ser de rojo y T va a ser de azul. ¿Ok? Entonces, por un lado, S nos va a inducir una partición en el dominio, ¿no? O sea, el de las AJs. Entonces, digamos, ahí va uno, otro, y ahí está. Esa es la partición roja, es la que nos da S. Y T nos está dando esto. Supongamos que la de T, bueno, lo voy a hacer un poco más acá para que haga mejor el dibujo. Y ahí está. Entonces, las líneas azules nos dan la partición que induce T y las líneas rojas la partición que induce S. Lo que estamos haciendo es fijarnos, por ejemplo, en este cachito y decir, bueno, ahí, ¿cuánto vale T y cuánto vale S? En este cachito de acá, ¿cuánto vale T, cuánto vale S? Y lo sumamos. Lo mismo acá. Y bueno, lo mismo en cada una de las celdas que nos quedan, ¿no? Es lo que estamos haciendo en esta representación. ¿Ok? Ahora, eh, aunque aquí la suma sea doble, pues también quiero que observen que pues es una suma finita. O sea, lo importante es que es una suma finita. Y el que es una suma finita nos permite utilizar la proposición anterior. O sea, esta, ¿no? Que si tenemos una función simple escrita como, bueno, escrita de este modo en donde los, los conjuntos a los cuales les estamos asociando las funciones características son disjuntos por pares, entonces podemos aplicar este formulazo para calcular la integral, ¿no? Y de nuevo ahí es donde, pues realmente no importa si aquí tenemos una o dos o 20 sumas, mientras sea una suma finita. ¿Ok? Entonces, como tenemos eso y todos estos son disjuntos por pares, la proposición uno, bueno, se va y dejo el dibujito ahí. La proposición uno da, como que prop 1, da que la integral de s más t de mu es igual a esta doble suma desde i igual a 1 hasta n, la suma desde j igual a 1 hasta m. Bueno, ahí hay un pequeño error en el índice, ¿no? Este tiene que ser k. Y este igual de acá lo ponemos como k, para ser consistentes. K igual a 1, AI más BK por la medida de AI intersección BK. ¿Ok? Ahora aquí podemos separar las sumas. Bueno, por separar la suma me refiero a, pues aquí tenemos una suma de dos números reales multiplicando un real extendido. Ahí es donde me refiero que vamos a separar las sumas. Y esto lo podemos escribir como la suma desde i igual a 1 hasta n, k igual a 1 hasta m, AI, la medida de AI, intersección BK, y todo esto más, lo voy a escribir nada más así, por legibilidad, pero de nuevo, I va de 1 hasta n y k va de 1 hasta m, y aquí es BK, por la medida de las intersecciones. Bueno, cuando le suba el PDF esto lo voy a escribir bien para que sea mejor. Ok, pero ahora lo que sabemos sobre las AIs y las BKs es que forman una partición medible del espacio. ¿Ok? Eso quiere decir que esto
lo podemos escribir. Bueno, lo voy a escribir primero así. Bueno, lo voy a poner de una vez así para, bueno, para brincarme un paso. Pero lo que estamos haciendo ahí es utilizando de nuevo que las becas, bueno, primero aquí las becas forman una partición medible, son finitas y son disjuntas por pares, bueno, forman una partición medible finita del espacio. Y lo mismo con las AIs. Entonces, aquí nos queda, aquí, en el segundo sumado lo que voy a hacer es, primero cambio el orden de la suma. Ahí no hay ninguna duda de que lo puedo hacer de nuevo porque son sumas finitas. No tenemos ningún problema de sacar límites ni nada. Estamos cambiando el orden de sumatoria en dos sumas finitas, entonces no hay problema. Entonces aquí sumamos sobre K y luego usamos que las AIs también forman una partición medible de del espacio. Pero bueno, entonces esto ya nos dice que, bueno, el primer sumando es justamente la integral de S con respecto a la medida y el segundo es la integral de T con respecto a la medida mu. Ok, ahora como ya acabó el tiempo, bueno, traten de probar el tercero, porque es donde creo que hay que pensar un poquito más. Entonces traten de probar el tercero, tampoco es particularmente sofisticado. Y el lunes vamos a probar esto, que si Sn y S son funciones simples, no negativas, y Sn es no decreciente y converge puntualmente a S, estas son las hipótesis, la conclusión es que la integral de Sn converge a la integral de S. Pero vean, aquí estamos hablando de convergencia de funciones, convergencia puntual de funciones, y aquí estamos hablando de convergencia de números reales extendidos. ¿Ok? Bueno, yo creo que aquí la dejamos y nada más les digo, esto me voy a basar mayormente en el libro de Kohn. ¿Ok? Por si quieren ir adelantando, pues lean el libro de Kohn. ¿Ok? Bueno, entonces no sé si tengan alguna duda, comentario o algo.